Los flujos a nivel global se mueven hacia activos de poco riesgo, perjudicando la dinámica de la deuda argentina. El mundo comienza a especular sobre un menor ritmo de crecimiento hacia adelante y se vuelca hacia estrategias más conservadoras. Los bonos soberanos en dólares argentinos en este marco no se encuentran bien parados y son claramente perjudicados por este flight to quality. En este sentido, los globales marcaron rojos generalizados este jueves entre 0,1 y 0,6% y cierran la semana con rojos de hasta un 1,1%. Los títulos de ley local siguieron una dinámica muy similar, con movimientos de entre 0,5 y 0,6%, aunque llegamos a ver alguna que otra suba en la última semana. Las complicaciones en lo global se suman así a todos los temas propios, entramos ya de lleno en el segundo semestre y los desafíos por venir no son menores. El camino hacia las elecciones es largo y el mercado de deuda empieza a mirar cada vez más de cerca todos los drivers políticos. Todo esto en medio de expectativas muy deterioradas con respecto a las condiciones económicas en los próximos meses. En esta coyuntura es que el riesgo país se mantiene en niveles muy elevados, el índice sumó unas 32 unidades esta semana y cerró este viernes por encima de los 1.600 puntos. Dentro del universo en pesos comenzamos a ver alguna recuperación en lo que es la parte media y larga de la curva SER. Estos títulos venían reflejando cierta debilidad desde mediados de junio tras el último dato de inflación de mayo que resultó menor al esperado. Sin embargo, los títulos que ajustan por SER llegaron a subir un promedio de 0,6-0,5% esta última semana. El TX24 y el TX26 llegaron a avanzar 1,5 y 0,9% respectivamente, mientras que si miramos el tramo más largo de la curva, se destaca el disco pesos con una mejora del 1,9% con respecto al viernes de la semana pasada. Los títulos con vencimiento entre el 2022 y 2023 no se quedaron atrás y cerraron con subas en promedio del 0,2%. Los instrumentos de tasa fija también se mantuvieron bastante firmes. Mientras que si miramos los títulos Dollar Link, estos títulos avanzaron, el más corto 0,4% en la semana y el más largo un 1,4%. La mayor demanda sobre el título más largo impulsó la ampliación del spread, evidenciando una mayor expectativa de devaluación post-elecciones. Puntualmente, el diferencial entre los dos títulos Dollar Link creció estas últimas semanas hasta ubicarse hoy en niveles de 730 a 760 puntos básicos. Esto después de cierta compresión que llegamos a ver el último mes, cuando el spread pasó de unos 900 puntos básicos en mayo a unos 630 puntos básicos al cierre de junio. Por el momento, el Banco Central mantiene frenado el ritmo de devaluación, el dólar oficial fue corrigiendo de a 2 o 3 centavos esta semana, manteniendo el crawling peg en torno a una TNA diaria de entre el 10 y 11%. Sin embargo, no se descarta alguna aceleración de esta tasa a medida que nos acerquemos a las elecciones y todo el plano político empieza a pesar cada vez más sobre las expectativas del mercado. La demanda por cobertura aparecía poco y ya comenzamos a ver un Banco Central presente para controlar la brecha con la venta de títulos contrapesos. En este marco, el contado subió 0,5% en la semana y se ubica hoy en 167 pesos con 26 centavos. El dólar MEP alcanzó los 166 pesos con un aumento muy marginal con respecto al viernes de la semana pasada. Con estos precios, la brecha se ubica hoy a niveles del 74 y 73% respectivamente. Por otro lado, esta semana nos dejó una mala performance para las acciones locales, donde empujado por los malos rendimientos de las acciones brasileras, el Merval medido en dólares cayó un 2,6% y cerró en los 355 puntos. La corrección este viernes fue del 1,6%, mientras que la caída del martes fue todavía más fuerte, alcanzando un rojo del 2,7%. De esta forma, volvemos a los niveles de mediados de mayo durante el comienzo del rally que llevó al índice a tocar los 416 puntos. Como venimos mencionando, las acciones argentinas están cotizando muy correlacionadas a las acciones de Brasil, donde además se le suma la mayor cautela en los mercados internacionales que apaga el apetito del riesgo hacia mercados más volátiles como el argentino o el de los países emergentes. Repasando un poco la performance de los distintos papeles en la semana, las acciones de Come se llevaron toda la atención. CGC compró Sinopec Argentina, mejorando el mix de producción de gas y petróleo de la empresa y llevando un potencial incremento de la producción con este nuevo grupo de activos. Esto llevó a que el precio de la acción de Comercial de Plata suba un 21% en la semana. Lo siguió Cresud con una alza del 7,2%, Loma con una suba del 7% y Pampa con una suba del 6,8%. En sentido contrario, YPF llegó a retroceder 6,8%, seguido por Edenor y Cepu con caídas del 6 y 3% respectivamente. Con respecto a algunas noticias corporativas, Loma anunció un nuevo programa de recompra de acciones por un monto máximo de 975 millones de pesos o hasta alcanzar el 10% del capital social. Se estipuló un precio máximo de 310 pesos
argentinos y de $9 teniendo como referencia el ADR. Al mismo tiempo, Pama Energía también anunció su plan de recompra de acciones por un monto máximo de $30 millones. Los programas de recompra son una buena señal, dado que el management ve que los precios actuales son atractivos para comprar acciones de la propia empresa a pesar de la incertidumbre local. Por otro lado, IRSA tuvo una buena noticia donde llegó a un acuerdo con la ciudad de Buenos Aires por la construcción de su proyecto de viviendas y multiuso en Costanera Sur. IRSA le cederá al gobierno de la ciudad el 67% del predio. A cambio, el gobierno porteño le da el permiso para construir el proyecto Santa María del Plata. En lo internacional, y como venimos mencionando, los temores de un menor ritmo de crecimiento hacia adelante impulsaron los flujos hacia activos de menor riesgo. Los últimos datos económicos resultaron por debajo de lo esperado y esto no dejó de generar cierta volatilidad e incertidumbre en los mercados accionarios del mundo. En Estados Unidos, el ISM de servicios retrocedió con respecto a mayo y se ubicó por debajo de lo esperado, mientras que los PMI finales de julio no se alejaron demasiado de los niveles de mayo. Por el lado del empleo, las solicitudes semanales pusieron pausa a la tendencia decreciente y marcaron un leve ascenso hasta alcanzar los 373.000. En tanto, los riesgos de la nueva variante Delta complican por momentos las perspectivas de crecimiento. Si bien Biden se mantiene optimista con respecto al final de la pandemia y sigue impulsando su mega plan de vacunación con el 56% de la población totalmente vacunada. En este escenario, la cautela se apoderó del mercado y los inversores se refugiaron en los treasuries americanos, las tasas largas retrocedieron con fuerza estas últimas ruedas y la tasa de 10 años llegó a ubicarse por debajo del 1,30. El dólar se fortaleció y Wall Street llegó a mostrar rojos de entre 1 y 1,5% esta mañana. Finalmente, cerraron el jueves con caídas de entre el 0,8 y 0,7%. En cuanto a los commodities, el petróleo se llevó toda la atención de los inversores durante la semana. Después del fracaso en las conversaciones entre los miembros de la OPEP, no hubo un acuerdo por aumentos en la producción de petróleo y esto llevó a que el precio del crudo crezca un 2% solo el día martes. No obstante, su precio volvió a caer en el transcurso de la semana y terminó cerrando con un rojo de casi el 3% en los últimos 5 días. Este jueves, el precio del crudo sufrió muchísima volatilidad, comenzó el día con una caída del 1,5 para terminar subiendo un 1,8 después de que se reportaban niveles récord en la demanda de gasolina según el reporte de API. La semana que viene nos trae un dato clave para mirar en lo que es el plano local y con respecto a la deuda local en pesos. El jueves 15 de julio llega el dato de inflación correspondiente a junio y desde consultoras privadas se habla de una cifra en torno al 3%. En tanto, la próxima licitación del Tesoro llegará recién el martes 20 de julio. Recordemos que hasta ahora el Tesoro consiguió unos 38.000 millones de pesos de financiamiento neto positivo. Sin embargo, el grueso de los vencimientos de julio llegan las últimas 2 semanas del mes. Como dato no menor, de los 273.000 millones de pesos que faltan pagar, hay una alta participación del sector privado. Mientras tanto, nos mantenemos atentos a las noticias que puedan llegar este fin de semana por parte del viaje de Guzmán a Italia. El ministro ya se encuentra en Venecia en el marco de la cumbre del G20 que se extiende hasta este domingo. En el plano internacional, la semana todavía no finalizó, los mercados del mundo permanecerán abiertos este viernes y será posible operar a través de nuestra plataforma PPI Global. La agenda económica de mañana no trae demasiado para analizar, el plato fuerte llega recién la semana que viene con la publicación del IPC de junio y las proyecciones que apuntan a una cifra del 4,9%. Además, contaremos con el libro beige de la Fed, la clave para el mercado estará en el view del organismo monetario con respecto al ritmo de crecimiento económico en lo que resta del año. A su vez, el dato de producción industrial llega el viernes y se espera que crezca 0,6% mensual desde una variación del 0,8% de mayo.